Si nos visita por primera o segunda vez, les damos una bienvenida muy especial. Mi nombre es Miguel Medina, yo soy el pastor titular aquí. Espero tener la oportunidad de compartir con todos ustedes al final de nuestro tiempo. Me alegro mucho de verlos, especialmente hoy, un día en el cual la gripe parece tener muchos rehenes. Eh, ajá. Tengo muchas cosas en mente. Yo tengo dos amenes principales cuando predico. Uno viene de aquí y el otro viene de ahí. Y como verán, esa silla está vacía. Así que necesito que compensen por el amén de papa. ¿Ok? Porque me enorgullezco en anunciarles que nosotros somos miembros del concilio de iglesias que no cobran por usted decir amén. ¿Amén? Muy bien. Bueno, eh, antes de continuar, ¿prefiere que sea a lo último? Muy bien, pues está bien, hacemos eso a lo último. Perfecto. Me hace señal porque yo te garantizo que se me va a olvidar. Eso pasa cuando los pelitos se empiezan a poner más blancos. Pero bueno, me alegra mucho que estén aquí porque en esta mañana en particular comenzamos una serie nueva titulada Legado. Esta serie está basada en las 3 cartas de Pablo conocidas como las epístolas pastorales, las cartas pastorales. Y las epístolas pastorales son 3. Son primera y segunda de Timoteo y Tito. 3 libros, los 2 de Timoteo y el libro de Tito. Esas son las epístolas pastorales. Aquí vamos a tener suficiente material para llegar hasta el verano. Ahora, si usted me conoce, usted sabe que a mí siempre me gusta dar el trasfondo histórico de los libros. Así que esta serie no va a ser la excepción. Se estima que estas cartas fueron escritas a mediados de los años 60 después de Cristo. Entre el 60 al 64 por ahí. Si ese es el caso, si de hecho fueron escritas para entonces, pues estas cartas fueron escritas durante un tiempo en el cual el clima para con los cristianos no era favorable. Ese es el tiempo alrededor del cual el emperador Nerón usó a los cristianos como chivo expiatorio para el gran incendio de Roma, que fue en el 64 después de Cristo. Y de hecho, se considera que estas cartas son los últimos escritos de Pablo, antes de que él fuera ejecutado por el Imperio Romano, también a mediados de los años 60 después de Cristo. Bueno, el autor de estas cartas, les he estado hablando sobre él en las últimas semanas que he predicado, sobre Efesios y Primera de Corintios. Pablo, para refrescarles la memoria, él comienza su carrera como una autoridad religiosa dentro de los judíos, un fariseo ranqueado. Pues a través del celo que él tenía, él llegó a ser perseguidor de la iglesia cristiana en sus comienzos. Él era un proto Torquemada. Oh, wow. Un prototipo de Torquemada, el inquisidor. Pero como nos dice el libro de los Hechos, él tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y una vez él se vuelve seguidor de Jesús, Pablo se convierte en el principal plantador de iglesias desde Palestina hasta Asia Menor y llegó hasta Europa, porque llegó a Grecia, llegó a Roma, siempre deseó llegar a España, pero no sabemos si llegó allá. Pues durante ese tiempo de ministerio, Pablo estableció líderes. Él iba fundando iglesias y dejaba líderes atrás en cada iglesia. Como les dije, las epístolas pastorales están dirigidas a 2 líderes en particular. Están dirigidas a, número 1, a Timoteo, quien se encontraba en Éfeso. Éfeso está en la costa de Anatolia, lo que hoy día es Turquía. Y entonces Tito se encontraba en Creta, una isla griega. Pues estas cartas hablan sobre cómo las buenas noticias del Evangelio nos deben cambiar como personas. Deben tener ese efecto. Y también hablan sobre el carácter y la responsabilidad de los que enseñan en la iglesia, de los que dirigen la iglesia. Pues a través de estas cartas, me parece que Pablo estaba buscando cimentar su legado como mentor de Timoteo y de Tito. Por esa razón, yo creo que estas cartas también aplican a todos los cristianos a quienes Dios ha puesto en una esfera de influencia. O sea, estas cartas son para usted.
Usted tiene influencia sobre alguien. Así que estas cartas son para usted. Así que vamos a comenzar dirigiendo nuestra atención a la situación que Timoteo estaba enfrentando. Hoy vamos a cubrir el capítulo 1 de Primera de Timoteo en su totalidad, todos los 20 versos de Primera de Timoteo 1. Pues la iglesia que Timoteo dirigía, ¿dónde estaba? En Éfeso. Pues Pablo ya a esa iglesia les había escrito una carta. ¿Qué carta era? Efesios. Están tan despiertos esta mañana. Bueno, a pesar de esa carta, a Pablo le llega un informe sobre la situación en la iglesia. Se habían levantado unos líderes nuevos que estaban enseñando lo que Pablo llama aquí, bueno, lo llama en la Reina Valera doctrinas diferentes. La nueva Biblia de las Américas les dice doctrinas extrañas. Pues estas doctrinas eran doctrinas que llevaron a varias mujeres de la iglesia a comportarse de una manera inapropiada en la iglesia. Estas doctrinas resultaron en un clima de división dentro de la iglesia en Éfeso. Y bueno, encima de todo eso, algo que sucede frecuentemente con las personas que distorsionan la palabra de Dios es que la doctrina deficiente lleva a una vida moral deficiente. Por esa razón, Pablo tiene que hacer un llamado a los que están en Cristo que vivan de acuerdo a su verdadera identidad. A que se apropien de su identidad, porque ya que la intención de Pablo era confrontar a los falsos líderes que se habían levantado, pues es de esperar que él comenzara esta carta afirmando su autoridad. Él a menudo le tocaba eso, tenía que afirmar su autoridad como apóstol. En los versos 1 y 2 él se presenta de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador. Casi no tiene autoridad, ¿verdad? Y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es bien interesante que dentro de este saludo, no solo Pablo establece su autoridad, sino que también está validando la autoridad de Timoteo. Eso era algo que Timoteo necesitaba. ¿Saben por qué? Porque Timoteo no era lo que la gente se esperaba cuando pensaba en un líder. Timoteo no era el líder tradicional. De hecho, en cuanto a las expectativas para un líder religioso para entonces, si Timoteo estaba al bate, ya se había ponchado. Ya estaba ponchado. Strike 1. Era de raza mixta. Su mamá Eunice era judía, pero su papá era griego y pagano. Strike 2. Estaba sujeto a ser despreciado debido a que él era más joven que sus colegas. Dentro de una sociedad no como la nuestra, una sociedad que respetaba las caras, pues eso se ha perdido. A mí me vendría bien, pero para ese tiempo, si tú no tenías edad, pues sencillamente no tenías, no había autoridad ni había respeto para ti. Ese era el strike 2 de Timoteo. El strike 3 es que él era enfermizo. Era frágil de salud. Van a ver que en la carta Pablo tiene que compartir remedios medicinales con él. Pues, ¿qué sucede? Raza mixta, joven, enfermizo. Esa combinación de circunstancias resultaban en que Timoteo fuera una persona de carácter tímido. Así, ese es el apodo que le han puesto en inglés, Timothy the Timid, Timoteo el tímido. Y cuando yo veo eso, mientras más yo conozco el carácter de Timoteo, mejor me cae. ¿Sabe por qué? Porque es idéntico a mí, se parece mucho a mí. Y así que si usted aspira al liderazgo dentro de la iglesia, permita que esto le imparta esperanza. Lo que es importante para el hombre no es importante para Dios. Contrario a lo que buscan muchas organizaciones y hasta denominaciones en sus líderes. Ser macho alfa, ser tipo A, ser dominante, nada de eso es prerequisito para ser líder o pastor.
Amén por eso. Así que, bueno, quiero invitarlos que a través del pasaje de hoy le echemos un vistazo a esta misión de importancia que Dios le va a confiar a Timoteo el tímido. Pero primero, únanse a mí en oración para pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, tú conoces los tiempos en que vivimos. Tú conoces que en estos tiempos lo más que hay es distracción. Estos son tiempos en los cuales, Señor, tenemos acceso fácil a mala información religiosa y a desinformación religiosa. Por eso yo te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros corazones, para que en esta mañana recibamos tu palabra sin adulterar, libre de impureza, Señor. Que ese mismo Espíritu, Señor, me dé palabra correcta a mí, Padre, que tú prediques un mejor sermón que el que yo preparé. Para que, Señor, nosotros podamos honrarte a través de esta proclamación. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a discernir qué es lo que debemos desechar y qué es lo que debemos retener. Te pedimos esto, Señor, para tu gloria, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Ustedes saben cuánta experiencia yo tengo como constructor, como contratista, ¿verdad? Exacto. Así que yo no tengo absolutamente nada de eso. Pero por lo menos yo sé, yo estoy seguro de que no importa que ya yo tenga pues ni la pintura del color que me gusta, ni que tenga el modelo de persianas que resistan vientos huracanados, o que tenga los planos para el patio trasero. Si al construir no hemos comenzado con un buen cimiento, no hemos puesto un buen alambraje eléctrico y una plomería sólida. Si no tenemos eso al principio, yo no sé lo que vamos a tener al final, pero no va a ser una casa. De esa misma manera, yo puedo tener la mejor guitarra, el mejor amplificador, los mejores efectos. Si yo no he aprendido a tocar guitarra, lo que va a salir no es música. A nosotros nos puede parecer ridículo, pero a lo largo de mi vida yo he visto cómo la iglesia ha sido culpable de lo mismo. Yo he visto cómo la iglesia se ha concentrado en cosas secundarias. Se ha puesto a comprar equipo antes de aprender a tocar el instrumento. Se ha puesto a pintar paredes antes de tener un cimiento. Se ha concentrado en cosas secundarias, se ha concentrado en apariencias, en especulaciones, en conspiraciones. Todo eso mientras se olvida de lo esencial, que es predicar el evangelio de salvación solo por gracia, solo a través de Jesús. Pues en este pasaje Pablo exhorta a Timoteo, y yo creo que a nosotros también, a recordar que tenemos que darle prioridad a lo esencial. Darle prioridad a lo esencial. Darle prioridad a lo esencial. ¿Me permite un momento pentecostal? Dígale a su vecino, darle prioridad a lo esencial. Es que una vez uno se cría en eso, es difícil perder eso, esa costumbre. El pasaje de esta mañana nos va a enseñar, número uno, a identificar cuál debe ser ese mensaje central. Y número dos, a luchar por mantener ese mensaje central en el centro. ¿Por qué? Porque, gente, existen muchos otros mensajes. Existen muchas otras causas. Son legítimas. Pero a la luz de la eternidad no son de tanta importancia. Ahora, lo que todos esos mensajes y causas tienen en común es que todos esos mensajes y causas quieren usurpar el lugar central. Todos esos mensajes y todas esas causas están luchando por su atención. Por eso tenemos que permanecer alertas. Porque cualquier cosa que nos distraiga de nuestro mensaje central, por importante que parezca ser, en último termina apartándonos de la misión que Dios nos ha encomendado. Nos distrae de la misión. Así que yo voy a formular la idea central de este pasaje con dos preguntas principales.
¿Cuál es nuestro mensaje central que nos está distrayendo? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el pasaje. Pablo dedica el principio de este pasaje a identificar las distracciones dentro de la iglesia en Éfeso. Pues es importante que ustedes se den cuenta de lo seria que estaba la situación allí. En la mayoría de sus cartas, para que se den cuenta de la seriedad del asunto, en la mayoría de sus cartas, Pablo empieza con un saludo. Después del saludo viene la acción de gracias y después de la acción de gracias viene el contenido. Ninguna de las epístolas pastorales tiene acción de gracias. Del saludo, rapidito se va al grano. Quizás dos razones. Quizás Pablo pues ya quizás no se sentía tan agradecido. Y número dos, ya en este punto, Pablo no está tratando más con las iglesias, está teniendo que hablar con los líderes. Hay un punto en el cual, por más congregacionales que todos seamos, hay que centralizar las acciones si las cosas se están yendo por mal camino. Pues Pablo no pierde tiempo, él va al grano. El primer tema que Pablo trata, comenzando en el verso 3, se trata sobre las cosas que iban a tener que desechar en la iglesia. Pablo comienza diciéndole a Timoteo, y preste atención porque el verso 3 y 4 es una oración que es larga y corrida. Dice así: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Tal como te dije antes que hicieras todas estas cosas, así te encargo ahora nuevamente. Esta no era la primera vez que Pablo llamaba la atención al peligro. De hecho, él ya había prevenido a esa misma iglesia en Hechos 20, 29 al 31. Dice: sé que después de mi partida, hablando con los efesios, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Así que con esta información podemos llegar a un par de conclusiones. Número uno, este era un problema interno. No era gente llegando de afuera, esto fue algo que se levantó desde adentro. Los maestros falsos estaban entre ellos. Número dos, bueno, probablemente hasta ocupaban el oficio de anciano porque estaban en posición de enseñar. Número dos, este era un problema diferente al de otras iglesias. Por ejemplo, estaba la iglesia de Gálatas. El problema de ellos era que estaban judaizando. El problema de Gálatas era que querían obligar a los gentiles a seguir reglas judías. Ahí el problema no era el judaizar. No eran judaizantes obligando a la gente a observar la ley de Moisés. Ahí el problema era que estaban enseñando, como dice el verso 3, doctrinas extrañas. Reina Valera, doctrinas diferentes, y creo que se acerca más al original griego. Heterodidaskaien. Diferentes, ¿verdad? Doctrinas extrañas, ¿basadas en qué? En mitos y genealogías interminables. O sea que esto salía de las escrituras, por lo menos parte salía de las escrituras. Pero el fruto de las doctrinas extrañas basadas en los mitos y las genealogías eran discusiones inútiles. Otras versiones le dicen especulaciones. O sea, que habían líderes en Éfeso que tomaban secciones que podían ser parte de las escrituras, genealogías, y las usaban para crear mitos y conspiraciones que resultaban en contiendas y divisiones. Eso era lo que estaba pasando.
O sea, pastor, usted me está diciendo que yo puedo tomar datos en la Biblia y de ahí formar enseñanzas dañinas. Absolutamente. Absolutamente. Es posible tomar la palabra de Dios, concentrarse en unos datos aislados, entonces terminar enseñando cosas que no aprovechan para nada y encima causan división. Cuando nos concentramos en la enseñanza central de la Biblia, y aquí la voy a identificar, cuando nos concentramos en que Dios creó a la humanidad, pero todos nos hemos rebelado en su contra. Todos nosotros, mis hijos desde que nacieron. Eso es una condición congénita en la humanidad. Que Dios creó a la humanidad, todos nos hemos rebelado en su contra, pero Dios envió a su Hijo Jesús para llevar nuestra culpa en la cruz. Y hoy todo el que cree y recibe ese mensaje es reconciliado con Dios y es transformado. Esto es lo principal. Pues cuando nos concentramos en ese mensaje, eso tiene un efecto unificador entre nosotros. Porque lo primero de que nos damos cuenta es que no hay nadie que sea mejor que nadie. Que todos estamos en el mismo tren, que al pie de la cruz todos estamos a la misma altura. No importa qué puesto tengamos en la iglesia. Todos reconocemos esa realidad y todos recibimos el regalo de Dios. Ahora, cuando el mensaje es diferente, cuando perdemos eso de vista y el mensaje es diferente, es medio extraño. Cuando decimos que, ¿sabes qué? El evangelio es bueno para los principiantes. Cuando perdemos de vista el mensaje central y nos concentramos en otros mensajes, y entonces decimos que el evangelio, eso está bien para empezar tu vida cristiana. Está bueno para empezar, pero la verdadera redención está en saber unas verdades ocultas que solo pueden ser comprendidas por los iluminados, porque son inteligentes de verdad. Cuando nosotros tomamos esa actitud, eso no es el poder de Dios para salvación. Eso es encontrar otra manera de nosotros tratarnos de ganar la salvación a través de nuestros propios esfuerzos. Y muchas veces nosotros hacemos eso mismo cuando confiamos que el favor de Dios viene a nosotros a través de nuestra teología superior. Pero no aplica a los reformados, por supuesto. ¡Claro que aplica! Si usted está buscando que el Señor le acepte a través de su teología superior, usted se está tratando de ganar su salvación, aunque su teología sea correcta. Eso no es el poder de Dios para salvación. Esa es la vieja herejía. ¿Quién sabe qué herejía es esa? Del gnosticismo. El gnosticismo comienza con una G silenciosa. Gnosticismo, como los gnomos. No. La herejía del gnosticismo es creer que nuestra salvación viene por el conocimiento, en griego gnosis. Que viene por el conocimiento directo de Dios a través de revelaciones místicas y exclusivas. O sea que solo la minoría iluminada tiene acceso a eso. Esto no es el evangelio. Por eso Pablo dice en el verso 5 que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Vea esos tres elementos: un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. Eso es lo que nos ofrece el evangelio. Si nos acercamos a Dios con una fe sincera, creemos que Él es Dios y admitimos que somos pecadores. No estamos tratando de tapar el cielo con la mano. No tratamos de justificar nuestro pecado. Si nos acercamos a Dios con una fe sincera, entonces, si usted cree que Jesús en verdad pagó por sus pecados en la cruz, ya usted no tiene que arrastrar culpas viejas. Amén. No hay necesidad de arrastrar culpas viejas porque podemos gozar de, como dice, una buena conciencia. Y como Jesús también vivió una vida perfecta de parte suya y de parte mía, pues entonces podemos presentarnos delante de un Dios que es santo y perfecto,
sabiendo que Él ve en nosotros un corazón puro. El corazón de Cristo es el corazón puro a través del cual vamos a poder ver a Dios. Ese es el fruto del evangelio verdadero. Pero como les dije, hay muchos mensajes, hay muchas causas que compiten por nuestra atención. Por esa razón, como dice el verso 6, algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Ese desvío venía porque en vez de concentrarse, en vez de abrazar el mensaje de Jesús, los falsos maestros preferían recibir la veneración que recibían los rabinos judíos. ¿Quieren un momentito de sinceridad? Yo lo comprendo un poquito. Una de las razones por la cual yo aspiraba al pastorado es que durante un tiempo fui parte de un grupo de iglesias que veneraban mucho a sus líderes. Y yo les tengo que admitir que esas ansias de reconocimiento eran parte. 8 años después de empezar a pastorear, pues el Señor me... Si hay un pueblo que no me venera, son ustedes. Gracias, Señor. Amén. Pero lo que quiero decir con todo esto es que cuando la gente se mete en el ministerio por buscar validación, yo entiendo, no es un buen motivo, pero está presente. Es algo que tenemos que tener delante del Señor. Y parece que los falsos maestros querían recibir esa veneración. Por eso Pablo dice en el verso 7, quieren ser maestros de la ley, como los fariseos. Pero había un problema. No saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Mucha gente puede tener un don público sin entender la palabra. Todo tiene que estar en lugar. Pero entonces dice, no entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Lo único que era más intenso que las mentiras que enseñaban era la seguridad y la convicción que ellos tenían en sus mentiras. Y yo creo que por eso es que en este punto de mi vida, cuando yo oigo un predicador celebridad, a mí lo más que me gusta de un maestro es que enseñe con humildad. Porque por más categórica que sea tu actitud al enseñar, puedes estar categóricamente engañado. Y el problema es que, por ejemplo, en el caso de la iglesia en Éfeso, el engaño era sutil. No estamos hablando de una herejía obvia. Se estaba usando probablemente la Biblia, probablemente otros escritos judíos. Uno de los comentarios que estoy utilizando para esta serie dice lo siguiente. No era tanto que se propusieran ser herejes. Simplemente querían profundizar en las escrituras. Querían ir más allá de la exégesis simple de Pablo. Y al dar un significado alegórico a las personas y a los eventos, las historias simples entonces revelarían verdades fantásticas. No se propusieron abandonar la doctrina del Evangelio de que la salvación es solo por la fe. Pero de hecho, sus adiciones progresivas sofocaban el Evangelio. Lo que seguían añadiendo sofocaba el Evangelio. Bueno, qué bueno, gracias al Señor que vivimos en un tiempo donde la iglesia ya no sofoca el Evangelio. ¿Por qué se ríen? Voy a tener que calmar para esta parte, pero a través de la historia, la iglesia le da tanta plataforma a todo tipo de conspiración y disparate. Especialmente si el portavoz o la portavoz es una celebridad apagada. Porque siempre son cuando están apagados y pasan por su fase religiosa.
que las iglesias entonces los abrazan. Ese es otro tema. Pero siempre ha habido lugar para esos disparates. Y bueno, algunos han sido disparates, algunos han sido intentos honestos de tratar de explicar algo, pero ya sea lo que sea que estemos tratando de interpretar lo que quiere decir el 666 a través del último dictador. Porque la iglesia estaba haciendo eso sea que estemos haciendo eso, o sea que estemos mirando cómo es que el texto hebreo dice que tiene mensajes ocultos que predicen el futuro. ¿Se acuerdan de The Bible Code? Oh, wow. Los Gen X nos acordamos, de Gen X va en adelante. Sea lo que sea que estemos haciendo, todo esto es buscar conocimiento secreto. Todo esto es buscar destacarse por ser la persona que tiene la información exclusiva de primera plana antes que los demás. Usted no es así. A usted no le gusta ser así. ¿A quién no le gusta ser el primero que trae la noticia? Sea sincero. Usted está en los medios sociales, se entera que fulano se murió, nadie más lo ha dicho, yo lo voy a poner aquí primero, ¡pam! Y si se retrató con esa persona, mejor todavía, pone la foto. Nos gusta ser el que trae la noticia en caliente. El protagonismo, precisamente. Todo esto es buscar destacarse por ser la persona que tiene la información exclusiva. Todo esto es buscar sobresalir porque ninguno de ustedes sabe más que yo. Todo esto es justificarse a través del conocimiento oculto y exclusivo. Todo esto es una forma de gnosticismo. Es interesante. Pero, amada iglesia, el propósito del evangelio no es la exaltación del iluminado, es el rescate del pecador. Gracias, Señor. La ley de Dios no fue escrita para que estemos buscando mensajes escondidos. La ley de Dios está ahí para que nos demos cuenta de que Dios es santo, de la excelencia de nuestro Padre, para que nos demos cuenta de lo corto que nos quedamos de esa excelencia y para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de ir corriendo a la cruz. Eso es lo que Pablo dice que los efesios deben retener, el buen uso de la ley. Por eso Pablo dice en el verso 8, nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Los falsos maestros en Éfeso usaban la ley para especulaciones, debates y al final sentirse superiores a los demás. Pero como dice el verso 9, la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. ¿A quién le gusta esa etiqueta? Ni uno de ustedes. Y es verdad, a nosotros nos incomoda este tema de la ley de Dios porque no nos gusta quedar retratados. Y no nos gusta la etiqueta que nos pone la palabra del Señor. Pero la única manera en la cual se puede tratar una enfermedad grave es que primero esa enfermedad sea diagnosticada. Y hay que llamarla por nombre. Por eso Pablo en el resto del verso 9 dice que la ley es para gente como usted. Gente como yo. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Para los que matan a sus padres o a sus madres. Para los asesinos. Para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Esa lista está difícil. Y más difícil todavía es admitir que usted pertenece en esa lista. Me perdona, pero usted probablemente cae en alguna de estas categorías. Yo sé que yo caigo.
en por lo menos una. ¿Usted se ha identificado en esa lista? Que eso nos recuerde que ante los ojos de Dios, tanto los violentos como los inmorales, como los criminales de cuello blanco y los que enseñan falsa doctrina, todos esos caen en el mismo grupo y necesitan ser igualmente rescatados. Amén. Pablo se incluía a sí mismo en este número. Pablo era el primero que en vez de estar exhibiendo su moralidad superior, yo soy el cristiano que, y mire que él tenía para echarse. Él tenía estudios, él tenía conocimiento. Pablo era uno que en vez de exhibir su moralidad superior, él vivía consciente de la vida de la cual Dios lo había rescatado. Verso 12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Eso no quiere decir que no hay misericordia para el que peca a propósito. Eso quiere decir que aún los que pecan por ignorancia necesitan misericordia. Todos la necesitamos. Pero no importa, yo no sé cuál es su expediente criminal. Ustedes saben que yo tengo uno. No importa cuán grande sea el expediente criminal que usted tenga. El verso 14 dice que si sus pecados son abundantes, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Amén. Esto no es humildad falsa. Para Pablo quizás ya habrían pasado unos 30 años desde que se convirtió en seguidor de Jesús. Quizás habían pasado unos 30 años. Sin embargo, como les dije, en vez de estar exhibiendo su moralidad superior, Pablo vivía consciente de la vida de la cual Dios lo había rescatado. Y cuando él dice, Cristo vino a salvar pecadores entre los cuales yo soy el primero, esto no es una autoflagelación morbosa. Esto es ser sincero sobre la naturaleza pecadora que está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si usted se da cuenta de la naturaleza que está en usted, eso cultiva agradecimiento para con su Salvador. Mientras más usted se conoce, más agradecido está por la salvación que el Señor le ha dado. Amén. Pablo se consideraba el primero de los pecadores, pues porque él conocía su propio corazón mejor que el de nadie. Usted se conoce, yo espero que usted se conozca a sí mismo mejor que los demás. Amén. Por eso les pregunto, ¿quién es el peor pecador que tú conoces? Yo mismo. ¿Quién es el peor pecador que tú conoces? Yo creo que si nosotros cultiváramos esa misma humildad que había en el corazón de Pablo, eso nos haría mucho más dulces los unos con los otros. No me estoy quejando. Yo veo un hermoso fruto de amor entre nosotros. Gracias, Señor. Pero vamos a hacer de algo bueno mejor. Si tuviéramos una actitud de que supiéramos que yo soy el peor pecador que yo conozco, pues eso me llevaría a mí a no asumir los motivos del otro. Eso me llevaría a mí a tener humildad cuando tengo que hablar con otra persona. Nosotros no seríamos tan prontos para acusar, pero sí seríamos prontos para perdonar. Yo creo que eso nos llevaría a vivir vidas dedicadas a nuestra misión de apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. Ese fue el efecto que esto tuvo en Pablo, dice el verso 16. Por esto hallé misericordia para que en mí,
como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Qué privilegio tan grande. Cuando hacemos esto mismo, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces vivimos vidas en misión, entonces vivimos vidas de adoración. Y por eso es que Pablo se puede aguantar más y no tiene más remedio que explotar en alabanza a su Salvador. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con sinceridad, ¿ustedes se dan cuenta de la vida de la cual Dios los ha rescatado? Amén. Mi oración es que cuando nosotros meditemos sobre eso, que nuestra reacción no sea sentirnos superiores espiritualmente, sino que igual que Pablo, nuestros corazones al saber que hemos sido rescatados no tengan más remedio que adorar a Dios. Bueno, después de discutir con Timoteo lo que él tenía la responsabilidad de retener, Pablo cierra este pasaje hablando sobre qué cosas debía recordar Timoteo. Pues una de estas cosas era saber que Dios mismo había llamado a Timoteo. Está bien, te sientes inseguro, eres tímido, la gente te trata mal porque no eres lo que ellos esperan. Pero mira, Dios te está llamando a ti particularmente al frente de batalla. Y te está llamando a que seas líder en el frente de batalla. Verso 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Usted sabe que vivir en misión es una batalla. Usted sabe que nosotros estamos viviendo en tiempos de guerra. Esto no es tiempo de paz. Vivir en misión es una batalla. Vivir en misión es vivir librando una guerra por nuestras vidas, una guerra por nuestras mentes. Porque algo que si nosotros no estamos en esa lucha y nosotros nos descuidamos con nuestra doctrina, algo que a menudo le sigue a la mala doctrina es el fracaso moral y la deconstrucción de la fe. Mala doctrina, fracaso moral, deconstrucción de la fe. Por eso en el verso 19, Pablo comisiona a Timoteo a vivir, dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Pues entonces en el verso 20, Pablo concluye identificando a dos de los maestros falsos. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si usted estaba aquí el domingo pasado, usted sabe que si Pablo ha llegado al punto de entregar a alguien a Satanás, es porque ya pasó varios puntos, varios pasos previos tuvieron que tomar lugar. ¿Me salió bien? Ajá. Es porque ya los intentos de ganarse a estas personas habían sido infructuosos y ellos insistían en su conducta y en su mensaje corrupto. No sé si esto le suena severo a usted. Pero tomar este curso de acción no es una exageración. Porque perder el evangelio es perderlo todo. Si perdemos el evangelio, lo perdimos todo. Si tomamos la actitud de que la salvación es solo para una élite intelectual, la primera consecuencia, bueno, es que yo no voy a ser salvo. Porque yo no soy esa parte de esa élite intelectual. Yo no soy mensa, no soy... saben de esa organización, pero... ajá, exacto, pues estoy muy lejos de ese porcentaje. Y si hay algo que tenemos que admitir,
es que la manera en que Dios diseña su plan de salvación es que Él está ofreciendo una igual salvación a todo tipo de pecador. ¿Qué usted opina de eso? Nos ofende. O sea que la salvación de este que ha estado viviendo una vida completamente fuera de control va a ser la misma que yo voy a obtener habiendo ido a la iglesia toda mi vida. Sí, eso nos ofende. Creemos que no debería ser así. Otra iglesia tenía ese problema, la iglesia en Corinto. Por eso ellos tenían el problema de elitismo. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 1, comenzando en el verso 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mi nombre es Miguel Medina, soy un necio profesional. Continúa, dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo único que yo tengo para ofrecer. Predico la palabra. El show aquí es bien sencillo. Aquí ofrecemos palabra y sacramento. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos hasta el día de hoy, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cómo nos quedó el ojo? Una vez más, iglesia, la ley de Dios no fue escrita para que busquemos mensajes escondidos. La ley de Dios está ahí para que nosotros nos demos cuenta de la santidad y la excelencia de Dios. Para que nos demos cuenta de lo corto que nos quedamos de esa excelencia y la necesidad que tenemos de ir corriendo a la cruz. Porque una vez más, el propósito del Evangelio no es la exaltación del iluminado, es el rescate del pecador. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Y mientras ellos toman sus lugares, voy a pedir que resistan toda tentación a distraerse durante esta transición y que preparemos nuestros corazones para responder a esta palabra participando en el sacramento de la comunión.